Consideración esta que nos lleva a proponer en esta ley, como les decía, que se rectifique este proceso indeseable de discriminación lingüística y vulneración de derechos fundamentales, restaurando en el conjunto del territorio nacional el bilingüismo y la cooficialidad de lenguas previstas en la Constitución, de modo que el mandato constitucional de protección de las lenguas no sea tergiversado para imponer un monolingüismo solapado o para excluir al castellano del espacio público, como ocurre desgraciadamente en Galicia, en Cataluña, en Baleares, en el País Vasco, lo que es contrario a los principios de libertad e igualdad de todos los ciudadanos proclamado en el artículo 14 de nuestra Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y social. Creo que es importantísimo que nos demos cuenta de que estamos viviendo en España, en varias comunidades autónomas, una vulneración de un derecho constitucional básico que es, como todos los derechos básicos, innegociable. Y que para eso, para evitarlo, además de hacer proclamas, lo que hay que hacer es cambiar las leyes. Y si hay que tocar la Constitución, también habrá que tocar la Constitución para garantizar ese derecho básico que está en aquellos artículos que son, insisto, innegociables. Otra de las razones de nuestra existencia como partido político es garantizar la igualdad del voto de los ciudadanos. Queremos un país en el que el voto de los ciudadanos tenga el mismo peso electoral, sea cual fuere el lugar de España en el que vivan o la opción política que apoyen. No se trata de perjudicar a los nacionalistas, no me entiendan mal. Se trata de que los ciudadanos sean tratados con equidad también por la ley electoral. Porque con el sistema actual, el ciudadano que vota a un partido que solo se presenta en una región de España está sobrerepresentado frente a quien vota a un partido de ámbito nacional, siempre que este partido de ámbito nacional no sea el Partido Socialista o el Partido Popular. La consecuencia de esta ley elaborada en la transición, que veía como un problema que pudieran llegar 20 partidos políticos al Congreso de los Diputados y no tuvieran la posibilidad de construir democracia, la consecuencia de esa ley, entendible en aquel momento, ha sido la consolidación de un partidismo imperfecto, en el que los árbitros son partidos nacionalistas que con muy pocos votos son capaces de cuestionar la definición del modelo de Estado. Porque esta es la cuestión, con los nacionalistas se pueden acordar muchas cosas y se deben acordar muchas cosas. El modelo territorial del Estado no se puede acordar con alguien que no cree en el Estado español y que cree que cada comunidad autónoma en la que ellos están tiene que ser una nación y por tanto un Estado. Por tanto, convertirle árbitro para la definición del modelo territorial del Estado, por ejemplo, a partidos nacionalistas que no creen en el Estado, merece, ¿qué quiere que les diga? Aparte de un título de irresponsabilidad, merece Guinness. Es verdad que esta ley, la ley electoral, tiene los mismos años que la democracia y que nunca habíamos llegado a una situación como esta de sometimiento de la política nacional al precio que ponen los partidos nacionalistas para apoyar al gobierno de turno. Pero es que, como decía al principio, nadie está a salvo de que llegue al poder un gobernante sin límites o sin escrúpulos. Por eso hay que hacer leyes que eviten, en la medida de lo posible, los dislates del Ejecutivo. Pero que nadie se llame a engaño, lo he dicho antes. Los más favorecidos por esta ley electoral no son los nacionalistas. Los más favorecidos son el Partido Socialista y el Partido Popular, que con poco más de 50.000 votos, según cuál sea el nivel de participación, consiguen un diputado frente a los 306.000 que le ha costado a Unión, Progreso y Democracia conseguir uno. Los más favorecidos son el Partido Socialista y el Partido Popular. Por eso, estos dos partidos, que aparentan no tener ningún acuerdo, tienen pactos de hierro en las cosas que verdaderamente les importan, aquellas que hacen imposible que nada cambie en España. Por eso en esto tienen, como en otras cosas de las que hablaré luego, como en la justicia o en la educación, pactos de hierro para que no cambie nada y para que esté garantizado que a ti te toca durante unos años y que después me toca a mí. Y aquí no entra nadie más. Pacto de hierro para garantizar que no cambie nada de lo sustancial que se puede cambiar. Hay otras reformas constitucionales y legales que han de acometerse de manera urgente si queremos salvaguardar, como decía antes, aquellos preceptos de la Constitución que proclaman derechos fundamentales. Por ejemplo, la justicia.
No es de recibo que el máximo órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, esté formado con criterios partidarios por jueces que son cooptados directamente y nombrados para ejercer de delegados de los partidos políticos dentro del mismo Consejo General del Poder Judicial. Más de 1.400 jueces acaban de hacer hace nada un comunicado diciendo exactamente esto que les estoy diciendo, que son un clon, el Consejo General del Poder Judicial, del Parlamento Español, del Congreso de los Diputados. Ni es de recibo en un país moderno y democrático que el fiscal general del Estado, por mor de su dependencia partidaria, tenga en su poder la capacidad de anular de facto la vigencia de una ley como la ley de partidos o de paralizar el trabajo de los fiscales dando instrucciones para archivar uno de los escándalos más graves de la democracia, uno de los que ahora está en vigor, como por ejemplo el soplo del bar Faisán. No puede ser que el control de los políticos sobre el sistema judicial sea de tal nivel que la misma Fiscalía General del Estado, incluso el mismo fiscal, en la misma legislatura, con las mismas leyes, con el mismo fiscal general, como les diga, pueda denominar la ley de partidos políticos como un Guantánamo electoral para no aplicarla o ponerse manos a la obra y meter a la cárcel a unos cuantos terroristas, todo para contentar al gobierno de turno y para hacerle la gracia a lo que era el interés partidario en ese momento. No vale tampoco denunciarlo solamente. Hemos de cambiar las leyes para garantizar la independencia entre poderes y para proteger también a los jueces y a los fiscales que quieran ejercer esa autonomía sin tener que ser unos héroes a la hora de ejercerla. Porque eso también ocurre. Nos parece alarmante la situación de descrédito a la que ha llegado la justicia en España, la falta de independencia entre poderes y la desvergüenza con que se llega a hacer gala de pertenecer a una de las mayorías, a la mayoría progresista, a la minoría conservadora de los más altos tribunales a la hora de emitir o comentar un fallo. Ya sé yo que estas cosas no son nuevas, ¿no? Y que esta politización en el sentido negativo del término ha venido ocurriendo desde hace demasiado tiempo, pero fíjense ustedes que en los últimos años es que presumen de ello y además nadie reaccionamos. Y es que leemos y escuchamos en los medios de comunicación que la mayoría progresista parece que ha perdido un vocal y que parece que en determinado tema pues un vocal de la mayoría progresista va a estar con la mayoría conservadora, o lo contrario, que el Tribunal Constitucional pues que están 5-4, pero que a lo mejor uno de los 4 se pasa, y es un comentario permanente, nos hemos acostumbrado a escucharlo y no reacciona nadie. Y es que es escandaloso. Bueno, no es que no reaccionemos nosotros, quienes estamos aquí en este momento, es que no reaccionan los afectados. No me he encontrado a los jueces afectados, a los que son citados, haciendo una manifestación pública diciendo, oiga, no, o sea, a mí no me llame usted mayoría progresista, mayoría conservadora. No, nos hemos acostumbrado a que eso, como tú decías antes, es lo normal. Y eso pasa y ya se sabe qué pasa. ¿Por qué pasa? Pues pasa porque todo forma parte de otro de los pactos de hierro de los que les hablaba antes entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Acuérdense, al principio de la legislatura hicieron una cosa entre Rajoy y Zapatero que le llamaron el Gran Pacto por la Justicia. ¿Y qué era el Gran Pacto por la Justicia? Que se habían repartido el número de magistrados del Consejo General del Poder Judicial, el número de vocales. A ti te tocan 5, a mí me tocan 4. Como queremos que la tarta quede más o menos aparente, le vamos a dar una guinda roja al PNV y una guinda verde a Convergencia y Unió. Cerramos la tarta, aquí nos repartimos el poder y oye, santas Pascuas. Y luego vamos y hacemos una rueda de prensa y decimos que esto es el Gran Pacto por la Justicia.